Ellos de un momento a otro, después de 25 años de casados, decidieron no volver más a causa de la traición que mi padre le hizo a mi mamá. Ella no perdonó jamás lo que mi papá le hizo y tampoco jamás se consiguió otro hombre. Ella ya ahorita tiene 87 años, ya va para los 90, y ella siguió así su vida dedicada a sus hijos. Pero a raíz de eso mi mamá se volvió una mujer amargada, triste, enfermiza, y a la edad de 6 años ya yo creía que el amor no existía, porque las decisiones de los padres cambian nuestra historia. Ellos no tenían el amor de Cristo en su corazón y decidieron cambiar el rumbo de sus vidas, pero se olvidaron de aquellos hijos que habían tenido en el matrimonio. Yo, la menor de 8 hermanos, la más ingreída de todos, pero a la postre vine a ser la más olvidada, porque cada uno se dedicó a su vida, porque cuando pasa algo en el hogar, momentos difíciles de angustia, de enfermedad, de separaciones, cada quien coge un rumbo, porque eso vino el diablo a hacer, a destruir los hogares, a matar esa relación de hermanos, esposos, hijos. Y así fui creciendo en ese ambiente de amargura. Mi mamá era de las personas que yo quería jugar con ella, buscarla, hacerle cosquillas, y ella me rechazaba y decía, gente melosa, gente amargosa. Y yo no la entendía, pero ahora puedo entender que era de esa tristeza, ese coraje, de esa traición que mi padre le había hecho. Para mí mi papá era mi héroe y siempre lo tuve en mi corazón y yo lo extrañaba, al punto que cuando yo lo veía él le reclamaba. Y cuando el diablo entró a mi corazón a hacerme creer que el amor no existía, yo me volví fría desde los 6 años. Empecé a reclamarle a todo el mundo lo que me estaba pasando. Quizás no hacía pataleta, no lloraba a escondidas, siempre trataba de ser fuerte, pero al momento de confrontarlas yo no hablaba como una niña. Yo a mi papá le decía, destruiste el hogar de nosotros, te fuiste con otra, con esa bruja, porque yo le decía así a esa señora. Y mi mamá decía que ella era una bruja y mi papá decía que la bruja era mi mamá. Pero mi mamá solamente lloraba de ver cómo le tocaba a ella esforzarse por sus 8 hijos, y aunque tenía una casa grande de 3 pisos, ella necesitaba ese respaldo de Dios. Pero así fui creciendo, hermano, y cuando se dio el tiempo, a los 9 años, encontré la noticia de que habían matado a un hermano mío. Y aquel hermano del que yo le hablo era el mayor de todos, y él había caído en las drogas desde muy niño, y mi mamá siempre lloraba por él porque llamaban a decirle que lo habían matado y le decían, señora, mataron a su hijo. Y mi mamá iba a verlo y desafortunadamente iba destrozada ya, pero cuando llegaba y encontraba que era otro cuerpo, ella volvía a la casa y decía, gracias a Dios, nuestro hermano. Pero tantas veces le hicieron eso, que cuando la llamaron para decirle que mi hermano realmente había muerto, ella no lo creía. Y cuando llegó allá y se dio cuenta que era él, fue mucha tristeza para mi madre, pero a ella ya no le salían lágrimas porque había llorado por muchos años. Cuando fue el entierro de mi hermano, llegó mi papá, llegaron mis familiares, todos recuerdo esa sala de velación completamente llena. De repente llegó aquella mujer que había destruido el hogar de mis padres a querer ver a mi hermano, porque mi hermano pasaba por todo lado, por la calle, por donde los tíos, por donde los amigos. Y de pronto cuando ella llega, mis 2 hermanas le caen encima, hermano, le quieren pegar, se armó un problema, mi papá se fue, mi mamá ya no estaba. Y en ese momento el diablo tomó ocasión en mi vida, y yo pensé en huir de mi casa, en irme de ahí, en no estar en medio de ellos. Y cuando yo empecé a caminar 2 cuadras, de repente me encontré con un grupo de jóvenes desechables, como decimos en Colombia, aquellos que caen en droga y quedan abandonados en las calles, de pronto peleándose por un pedazo de cobija, y decían, este es mío, este es de mi Solladito, y Solladito le decían a mi hermano. Entonces yo me acerco ahí y uno de ellos me dice, ¿usted es la hermana de él? Y yo le digo que sí. Y me dijo, ¿a usted le duele como a nosotros, verdad? Y yo sí, yo estaba muy triste. A la edad de 9 años me ofrecieron marihuana, y por primera vez a esa edad consumí marihuana. Y mis padres no se enteraron, mis hermanos, nada. Llegué a mi casa y era todo un desorden ahí por lo que había sucedido. De pronto ya enterraron a mi hermano, yo vi cómo bajaban el ataúd de él y le echaban tierra al cajón, y de pronto ya la lápida. Yo decía, el amor no existe porque eso es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Dañar
nuestros corazones. Y cuando yo vi esa escena de mi hermano ahí, mi mamá sufriendo y todo ese alboroto, y yo estaba drogada, nadie se había dado cuenta, yo empecé a vivir una vida de engaño. El diablo empezó a tapar mi mente, mi corazón, todo, y empecé a desear hacer cosas malas, porque detrás de un pecado viene otro pecado, porque cuando tú haces algo malo, el diablo no se va a quedar tranquilo, él busca que tú te embarres más, te ensucies más. Y aunque yo era una niña inocente, de repente fui creciendo, y a la edad de 12 años yo ya tenía mi grupo de amigas con las que nos drogábamos a escondidas de marihuana, y llegábamos a nuestras casas cada una y nos contábamos al otro día lo que hacíamos. Y de pronto, cuando me encontré con una familia que todos eran ladrones, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, abuelos, todos eran ladrones, y esa amiga para mí era lo máximo, y mi mamá quizás había escuchado algo de esa niña y me decía: mija, no te quiero ver con esa mujer, con esa niñita, no te quiero ver, porque a veces los hijos no escuchamos el consejo de los padres, pensamos que nos estorba lo que ellos nos dicen, que ellos ya vivieron su vida, que nosotros tenemos otro escenario, y puede ser verdad, pero ellos tienen experiencia, ellos sienten antes de nosotros el peligro, y yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Y estando ahí en esa familia, hermano, empezó mi vida como delincuente, como ladrona. Que el Señor reprenda al diablo. Y empezamos a salir. Ellos me invitaban supuestamente a salir a los centros comerciales, y yo me iba con ellos, y yo no me daba cuenta en qué momento robaban. Pero cuando regresábamos a la casa me decían, ya por ese tiempo me apodaban Porcelana, y me llevaban y sacaban todo encima de la cama y me mostraban vestidos de baño, cosas que se robaban, ropa, zapatos, y yo empecé a emocionarme por eso, y yo dije, entonces yo también quiero. Y me dijeron, es que nosotros sabemos que usted puede. Y esa familia, lo que no hizo mi familia, porque no tenía a Cristo en su corazón, no me acogió para ellos, esa familia lo hizo impulsada por el diablo. Y metida ahí me empezaron a querer, a dar regalos, a llevar a robar, y yo empecé a robar, hermano, con uno, con otro, con uno, con otro, y yo empecé a robar, y empecé mechando, luego lanceando, luego escapeando, apartamenteando, ya me metí a los apartamentos, ya empecé a sacar billeteras de los bolsos en lugares especiales, ya me metí con otros ladrones más pesados, me empezaron a enseñar a falsificar firmas, a falsificar documentos, a hacer un montón de cosas, hermano, que usted no se imagina. Al punto, hermano, que en mi ignorancia yo podía llegar, porque el diablo a uno le da también habilidad para hacer lo malo, porque la inteligencia que viene del cielo, hermano, el diablo aquí quiere torcerla. A veces estamos haciendo lo bueno, pero el diablo quiere que hagamos algo malo, y yo no sabía que lo que yo estaba haciendo no le agradaba a Dios. Yo pensaba que era un estilo más de vida, porque toda esa familia se sostenía del robo, caían en la cárcel, entre ellos mismos se sacaban, buscaban la plata, se daban supuestamente la mano, algunos se morían, otros los mataban. Era terrible, hermano. En esa familia habían dos mellizos, uno de ellos se llamaba Mónica y el hermano de Mónica se llamaba Andrés. Ese niño tenía 12 años y un día amaneció que se quería ahorcar, y como no lo dejaron, la mamá le pegó y todo, cogió y se pegó un tiro en la cabeza. Yo no sabía lo que estaba pasando, y yo le pregunto a Mónica y le digo, parcera, ¿por qué Alejandro, perdón, se llama, porque Alejandro se pegó el tiro en la cabeza? Y digo, por bobo. Yo dije, ¿cómo así? Y me dijo, porque mi mamá le dijo que si él no era ladrón, él no podía estar aquí entre la familia. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, lo que pasa es que aquí todos somos ladrones, y él pensaba diferente, y ya pues si se pegó un tiro, ya qué culpa tenemos todos. Y yo vi esa escena, hermano, escalofriante, pero yo estaba ahí, el diablo igual así, porque podemos estar viendo el error, el problema, a dónde nos estamos yendo, y no queremos salir de ahí, pensamos que son cosas simplemente que pasan. Y seguir robando, seguir delinquiendo. Llegué al punto de meterme a los cementerios, a donde estaba la gente enterrando sus muertos, y yo llegaba allá con mis gafas, con mi ropa diferente, según la familia donde habían matado o se moría alguien importante, y me era capaz de sentarme con la que estaba ahí llorando, consolarla, hacerle creer que era amiga del difunto, de la difunta, y por un lado la estaba sobando y por el otro le estaba sacando la billetera de la cartera. Luego que le sacaba la billetera de la cartera, ya mis amigos me estaban esperando por ahí cerquita, en motos, en carros.
Y rápido nos íbamos a un centro comercial donde ya teníamos hablado que íbamos a sacar a crédito. Y metíamos la tarjeta, los vouchers. Yo a veces me tenía que disfrazar en ese momento. Yo miraba la cédula, me decían ¿cómo? Y yo rapidito, póngame esto, póngame lo de acá. Nos subíamos, hacíamos esa vuelta y yo regresaba ahí a ese lugar, porque nos dábamos tiempo de media hora, 45 minutos. Regresaba rápido y volvía y metía la billetera ahí para que todo quedara así y no nos denunciaran en ese momento, no bloquearan el resto de las tarjetas. Y no solamente eso, hermano, muchas veces disparé y le doy gracias a mi Dios que nunca maté a nadie. Pero eso me llevaba al diablo de cabeza al infierno. ¿Saben qué ocurre? A la edad de 23 años, después de ver tanta maldad y vi niñas como las mataban, ladrones, sicarios, gente bandida, hombres bandidos que quizás querían pretenderme, pero en mi idea de que el amor no existía, yo no le soltaba mis sentimientos a nadie. Yo tenía un novio, me duraba 4 meses y cuando yo sentía que algo en mí nacía hacia esa persona, yo lo rechazaba. Y me decía, pero porcelana, ¿por qué me quieres ahí? Yo no sé, ya no me gusta, ya no quiero nada contigo. Y así era mi vida, yo no me estabilizaba emocionalmente. Yo vivía en una mentira y un engaño. Cuando llegaba la noche yo lloraba muchas veces. Me fui de mi casa, saqué un apartamento aparte y empecé a meter ahí todo lo que yo me robaba. Me llené de lujos, tuve pantalones, chaquetas, zapatos, ropa, joyas, perfumes, anillos, relojes endiamantados. Yo arreglaba a mis amigos con los que salíamos a robar. Llegó al punto en que yo era la que les decía, Tomo, se le toca tanto, yo me quedo con esto es para mí, ¿sabes que nos vemos? Me iba, ellos quedaban ahí con lo que había y yo siempre tenía que hacer creer que yo tenía una persona que era mi novio, que ellos no conocían, pero yo estaba sola, porque yo no creía en el amor. Después de hacer tantas vueltas y haber hecho tanto dinero, a la edad de 23 años, cuando yo creía que había cogido el mundo con las manos, de repente me dio ganas de comprarme un carro. Recuerdo que yo quería un Corsa rojo, porque yo sabía que esos Corsa tenían un buen motor y yo quería ponerlo también para que robaran en él y ahí metieran cosas robadas y ganar más plata. Y de repente le dije a uno de mis mejores amigos, entre comillas, porque en el mundo no cree que tiene amigos, pero es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Los verdaderos amigos se encuentran en la iglesia, en la casa de Dios. Aquellos que oran por ti, claman por ti, te dan la mano. Pero en el mundo no hay amigos. Aunque algunos quisimos ser los mejores amigos, no podíamos ser mejores amigos porque no teníamos el verdadero amor de Dios en el corazón. Nos socapamos las maldades. Y de repente le dije a mi amigo el gato, ¿sabe qué, gato? Yo quiero que me consigas un carro. Y me dijo, listo, porcelana, ¿cuánto tiene? Y yo le dije, ¿cuánto vale? Me dijo, 8 millones de pesos gemeliado. Y yo, con placas en Bogotá, las mismas placas en Medellín. Yo le dije, hágale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él llega a mi casa, yo le entrego los 8 millones de pesos así en la mano. Él se dio cuenta que yo tenía más plata. Y él se fue y el diablo le puso en su corazón que me engañara, que me traicionara, que me robara. Y un día de repente, en esa semana, llegó él, golpeó la puerta fuerte. Yo salí brava porque yo era brava, yo era bandida, yo me la tiraba mala, yo me le paraba a quien fuera. Para mí lo mejor que yo tenía para defenderme era mi fierro, o sea, mi arma. Un 38, es mía un hueso, cacha ortopédica, cañón reforzado, hoja incorporada. Hermano, me gustaba portarla y siempre andaba con las manos en el bolsillo. Y aunque me pesaba un poquito, para mí eso era lo más querido. Cuando yo tenía un problema con algún hombre por una situación económica de un robo que hacíamos, nos tocaba repartirnos el botín y me querían faltar el respeto, yo me armaba, yo decía, mire, conmigo usted no se meta porque yo le llevo lo más querido. Y cuando yo decía que yo le llevaba lo más querido, ellos pensaban que yo iba a llevar a mi marido, a mi novio, y cuando me veían era bien armada y yo dándole plomo por las patas. Pero yo decía, a mí nadie me va a faltar el respeto. Yo dormía con mi fierro ahí al lado de la almohada. Y cuando yo salía a robar, yo no lo llevaba. Pero cuando yo salía a bailar, a lugar, a fiestarme, porque yo para ese tiempo ya consumía coca, perica, éxtasis, popper, hachís, marihuana, bazuco, crack. Porque toda esa droga yo la consumía pensando en algún momento sentirme bien, porque en mi corazón estaba la tristeza de esa separación cuando era niña, en mi corazón estaba el dolor de mi hermano que habían matado, en mi corazón estaba el dolor de mi sobrino que mataron por robarlo, en mi corazón estaba la tristeza de no haber compartido mis mejores años, que era la juventud al
familia, porque yo había decidido vivir mi vida sola, porque el diablo siempre quiere que tengamos el espíritu de independencia, que el Señor lo reprenda, para alejarnos de todo y volvernos ser un títere de sus malas maquinaciones. Y cuando yo me creía y muy brava y todo, y salí a la puerta porque me la había tocado el gato, y yo, ¿quién es? ¿Quién es? Y cuando abro la puerta, él me coge con el fierro de él y me pega en el estómago, y yo, ¿qué le pasa? Me dice, hágale porcelana para adentro, y yo, nada, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué me pega y tal? Yo le hablaba así a él porque yo en ese tiempo no conocía a Cristo, mi lenguaje era muy diferente, y de pronto yo llegué hasta el fondo de mi apartamento, y él rápido miró y agarró mi arma, yo no la alcancé a coger, y me dejó manos abajo, como decíamos en el mundo. No, ¿saben qué? Porcelana, venimos a robarla. Y yo le dije, ¿pero por qué os me vas a robar a mí? Me dijo, porque sí, porque usted tiene mucha plata, porque usted es sola, yo nunca la he visto con nadie, usted siempre dice que tiene a alguien. ¿A dónde está? Yo le decía, no importa dónde esté él, ¿por qué me quiere robar? Y me decía, ya, al fin y al cabo ya la venimos a robar y punto. Yo le dije, no, bien traicionero, róbeme lo que usted quiera, hágale. Y me decía, ¿dónde está la caleta? Yo tenía en una tabla hueca toda la plata metida ahí, en dos tablas de la cama. Y entonces ya me tocó decirle el botín, lo sacaron. Y él se quedó de últimas ahí porque fue con otro amigo mío, pero el otro no se dejó ver la cara. Y de repente, más o menos a 3 metros de distancia de mi habitación, yo me dijo, ¿sabe qué, porcelana? Tengo que decirle algo. Y yo le dije, dígame tú bien, ya me robó, ¿qué más me puede decir usted a mí? Me dijo, la vamos a matar. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, la vamos a matar. Yo le dije, ¿por qué? Entonces yo me acordé que él fue el que me enseñó a disparar. Él me enseñó a disparar, y ¿sabe qué me decía? ¿Sabe qué, porcelana? El día que usted mate a alguien, mátelo sin mente, pero eso sí, hágalo bien para que no tenga que irlo a pagar en una cárcel. Y yo todo eso lo grababa en mi mente, y yo sabía, él era un gatillero, y yo sabía que él, cuando guiñaba el ojo, él pegaba el tiro. Y de repente le dije, ¿por qué me va a matar? Y me dijo, porque usted, si yo la dejo viva, usted nos mata a nosotros. Yo le dije, hágale, pues máteme de una. Yo le decía así porque yo no sabía que yo me iba a ir al infierno, hermanos. Yo desconocía la palabra de Dios, aunque muchas veces me predicaron, aunque muchas veces me hablaron, me llevaron un tratado. Por eso usted que me está viendo por estas redes sociales, no le dé la espalda al Señor, porque Él es el único que nos da la salida a la desesperación, al problema, al fracaso, a la tristeza, a la traición, al dolor. A su nombre, gloria. Y de repente guiñó el ojo y me pegó el tiro, empuñó su arma y me pegó el tiro, y me entró aquí en el maxilar derecho. Él me dio a la cabeza, él me quería matar, y entró la bala por mi maxilar derecho y salió detrás de mi oído, y yo no me di cuenta que la bala había entrado y había atravesado. Yo pensé que la bala solo me había rozado. Oiga, hermano, amigo que me está escuchando, yo sentí que alguien me jaló y yo di una vuelta de 365 grados. Mire, yo quedé mirándome a un espejo que yo tenía de pared a pared, y cuando yo me vi ahí, yo nunca caí. El gato salió corriendo pensando que ya me había matado, y cuando yo me vi la cara toda abierta, yo dije, a porcelana le dañaron, pero vas a ver lo que va a suceder. El diablo, hermanos, en ese momento entró ahí, porque el diablo es cobarde, porque él se mete en nuestro corazón cuando está herido, cuando nosotros estamos en un momento difícil, porque él es el que provoca esos momentos de desesperación. Ahí llega él para tentarte, y llegó a tentarme en ese momento, y yo sentí que algo entró dentro de mí, se posó en mi vientre, y fui la mujer que sentía odio las 24 horas del día. Y me esperé ahí 5 o 10 minutos escuchando música, esperando, calculando que él ya no estuviera por ahí, que se fuera en la mente que yo estaba muerta, que me había dejado tirada en mi apartamento. De repente me levanté de lo que estaba agachada, agarré mi cédula, un muñeco donde tenía unas facturas, un poquito de dinero, y salí por la puerta y encontré un trancón así, porque yo vivía a 3 cuadras de la avenida. Yo miraba para todo lado y había un carro, un taxi vacío. Yo le dije, por favor, lléveme al hospital, y ese carro no quería, hermano, y me le metí por la ventana a ese señor, y yo creo que ahí él clamó a Dios que yo me saliera de ese taxi, porque yo le decía, si usted no me lleva aquí me le muero, yo voy a gritar hasta lo último que usted fue el que me mató. Y ese hombre se quería meter por los andenes, llegar al hospital, pero Dios mandó a alguien, hermano, en ese momento, porque aunque estemos en el terreno del enemigo, Dios siempre manda su poder, su amor, para que recapacitamos y vengamos a Él. Y vino un hombre, tenía una camioneta grande
llevé al hospital, una bala perdida, y cuando le mostré la cara, ese hombre se espantó y mandó a sus dos guardaespaldas. A uno lo mandó adelante y al otro lo mandó atrás, y me dijo: súbase a la moto. Y me subí en esa moto, me agarré de ese chaleco antibalas, me cogí mi cara, me llevaron al hospital del Tunal en Bogotá, Colombia. Llegué al hospital, me llevaron por emergencia, de una me llevaron en una camilla, me metieron en una sala, había un doctor como con 7 jóvenes, me empezaron a hacer una cirugía y todo lo mejor, hermano. El doctor, justo ese día había ido un doctor especialista para coser el rostro, hermano, la cara, y yo tuve ese gusto de ver cómo me atendían, pero yo no sabía que era Dios, hermano, que estaba metiendo su mano ahí, aún para que mi cara quedara bien. Y de pronto me cosieron, me arreglaron todo, y el doctor decía: ya va a quedar con parálisis facial. Y yo pensaba en mi mente: me dañó el gato, lo voy a matar al gato, a la mamá del gato, al papá del gato, al hermano del gato. Él tiene un perro, al perro se lo voy a matar, a sus 2 hijos los voy a matar a todos. Y en mi mente y mi corazón estaba eso. Yo no sentía dolor, hermano. Yo duré 3 días en ese hospital intentándome de escapar, porque cuando me dijeron que yo tenía una deuda en el gobierno, por eso que habían invertido en mí, yo dije que yo vendía caramelos en la calle, que yo no tenía familia, me cambié de nombre, ya yo tenía cédulas grabadas en mi mente que yo usaba cuando me cogía la policía, y ahí las usé, y yo decía: yo no tengo nada. Y me dijeron: si usted se sale de aquí, los guardias pagan lo que usted debe, porque yo les dije: me escapo. Y los guardias dijeron: no, usted no se puede escapar. Y la trabajadora social le dijo: si ya se escapa, ustedes pagan. Y esos guardas me andaban cuidando, hermano, y yo me escondía, y un buen rato llegó una patrulla de la defensa civil y me salí, me escapé, me volé. Busqué a una hermana, porque uno siempre tiene a alguien en la familia en el que más confía. Y le dije: negra, no le vaya a decir a nadie, ábrame la puerta y págame el taxi, voy saliendo del hospital, no me mire, no me diga nada, solamente ábrame la puerta. Ella me entró, cuando ya yo llegué en el taxi, entré, se puso a llorar conmigo, me dijo: ¿qué te pasó? Le dije: no importa lo que me haya pasado. De ahí me fui a donde una muchacha amiga, había sido novia de mi hermano, y le conté lo que me había pasado, y ella me dijo: ¿saben qué, Porcelana? Vamos a matar a esos manes, vamos ahorita. Y yo: listo, vámonos de una. Yo estaba enseguecida y me fui a buscarlos y no los encontré. Y de pronto me acordé que en mi apartamento yo había dejado todas mis cosas y contraté un camión grande, y le dije: ¿sabe qué, Jessica? Ándate en ese camión y saca todas mis cosas, alquilemos un departamento y ándate con todo allá. Si te preguntan algo, dile que tú eres novia de mi hermano, que yo me morí. Y Jessica llegó a esa casa, hermano, y cuando llegó a esa casa encontró que el departamento estaba vacío. Todo se lo habían robado. Y cuando ella me llamó a contarme eso, hermano, en Colombia venden aguardiente néctar. A mí no me gustaba tomar trago, pero ese día me mandó una botella de aguardiente néctar así, a fondo blanco. Y cuando yo terminé de tomármela, yo no sentía nada. Era el odio, la rabia que yo tenía, nada me hacía efecto. Y llamé a mi hermana y le dije: esos desgraciados me robaron todo. Y mi hermana me decía: Gloria, eres joven, tú puedes volver a empezar, deja, no importa lo que tú hayas perdido. Además, tú sabes que eso es plata mala vida. Si se fue, no importa, vuelve a empezar. Y yo le decía: no, los voy a matar. Ella empezaba a sufrir por mí allá. Llamé a la dueña de la casa y le dije: vieja desgraciada, le decía yo, te voy a meter una bomba en esa casa por haber permitido que me quitaran mis cosas. Esa señora no tenía la culpa, pero ella lloraba y me decía: por favor, no me haga daño. Y en resumidas cuentas, hermano, dije: me voy para otro país. Conseguí un documento para Italia, un pasaporte. Ya me habían arreglado, mi visa. Dije: ya vámonos para Italia. Me estaba aprendiendo el himno de Italia, no podía pronunciar bien, cuando de repente una amiga me dijo: Gloria, ¿para dónde te vas a ir? Y yo: para Italia. Me ándate para Ecuador. En el 2000 llegaron los dólares y ahorita estamos 2002, entonces ya debe haber dólares allá bastantes. Váyase para allá, que ya usted consigue plata. Y yo le dije: listo, y me vine para Ecuador a robar. Y empecé a robar, hermanos, y robaba por todos lados, y me metí con otras bandas, y ya otra vez me reconocieron: Porcelana de Colombia, hágale, vamos con usted, vamos a hacer una vuelta grande. Y yo empecé a armar una vuelta, y de repente me cayó una donde era un cambiazo de $5 millones falsos por $5 millones buenos. Y dije: listo, yo voy a hacer esa vuelta, hermano. Yo empecé a cranearla toda, porque el diablo le ponía a uno esa mente astuta,
sabiduría diabólica. Y yo sabía a quiénes iban a matar de Colombia y a quiénes iban a matar de Ecuador. Y yo sabía que eran 5 millones de pesos. Y yo decía, solamente únteme con $100,000, no quiero más. Y ellos me dijeron, listo, vamos para esa. Pero una semana antes de hacer ese robo, me fui a la ciudad de Atacames. Yo estaba en Quito, me dijeron, vámonos para Atacames a rumbear, y ahí salimos a Montañita. 5 días de fiesta, de after party, lo paré, droga, coca, marihuana, perico, vamos, unos ácidos, música electrónica, lo que le gusta a usted, parcero. Y yo, listo, vámonos. Y llegamos allá a Atacames, hermano. Y cuando llegamos a Atacames, de repente eran las 5 de la tarde, íbamos a seguir para Montañita. Dije, no me voy a ir para Montañita, me voy a quedar acá. Y bajé mi maleta y me quedé ahí en la playa. Y mis amigos se fueron y que vamos, Porcelana, no vayas en que yo ya los alcanzo. Ellos respetaban mis decisiones. Y cuando se fueron, yo me quedé en esa playa. Yo hice un corazón grande. Y puse, porque yo sabía que íbamos a hacer la vuelta, puse Colombia, muy pronto regresaré. Y ya yo me imaginaba en el avión otra vez regresando a Colombia. Pero a matarlo al gato y a toda su familia. Y me dice al otro lado, puse un letrero y dije, gato, ya muy pronto te espera tu día. Y yo estaba contenta ahí. Y de repente aparecieron 2 hermanos negritos. Unos hermanos altotes, más altos que Gamaliel. Y bien negritos. Y ya venían así de frente a mí y yo dije, estos me van a matar. Y me acordé que otro fierro, lo había dejado metido en la camioneta donde veníamos en una caleta. Y dije, me cogieron manos abajo. Yo dije, me van a matar, estos me van a matar, porque yo sentí un pánico, hermano, porque el diablo huye a la presencia de Dios. Esos 2 jóvenes venían llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando se iban acercando yo sentía miedo, hermano. Y luego cuando ya llegaron ahí, yo me cogí de armas tomar, pues, y sin arma, ¿no? Pero me levanté así y me dijeron, una preguntita, ¿usted es feliz? Yo dije, me van a dar. Y yo le dije, míreme la cara. Y me dicen, sí, me estaban mirando. Le digo que si soy feliz, yo soy feliz, porque yo dije dentro de mí, a la final que me maten contento. Yo dije, soy feliz porque no tengo marido, no tengo novio, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos. Mi papá y mi mamá, mis hermanos no me quieren. Si yo me muero ya dejé mi entierro pagado. Si no tengo plata la consigo. Si tengo para mí el dinero es un juguete. Soy joven, no tengo nada y a la final tampoco me considero fea. Sí soy feliz. Entonces uno de ellos me dijo, no creo que sea feliz usted no es feliz. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Y yo le dije, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Ya me di cuenta que no me iban a matar. Le digo, ¿qué es lo que me está diciendo usted a mí? Me dice que usted no es feliz porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Y yo le dije, ¿quién es Cristo en mi corazón? ¿Quién es? Y me dijo, el amor de Cristo en su corazón. Mire, si usted no tiene amor. Y cuando ese joven me dijo eso, me dio mal genio. Y yo le dije, váyase de aquí. Váyase, porque ya mismo saco el fierro y yo sabía que no tenía. Saco el fierro y lo dije, váyase, porque va a sacar el fierro y le va a dar plomo. Y esos muchachos se reían de mí, me vieron endemoniada. Cuando un hombre de Dios tiene su presencia del Señor, no hay demonio que les tiemble, les haga ir para atrás. Y se rieron de mí. Y yo me sentí confrontada. Y les dije, váyase, que no los quiero ver aquí. Ellos me dijeron, se fueron caminando así, pero de repente uno se volvió y me dijo, no tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres feliz. Y el otro se volvió y me decía, no tienes amor en tu corazón. Y yo ya que les quería ir detrás, yo decía apenas a golpes, pero son muy grandes. Y entonces me senté en la arena. Gloria a Dios. Y qué bueno es cuando nos miramos hacia adentro, hermanos. Porque es fácil es mirar hacia afuera los errores de los demás. Y eso me gusta de esta palabra que nos confronta dentro del alma. Y esta palabra atravesó mi corazón, se metió en mi mente. Y yo dije, vamos a ver si es verdad que no tengo amor. Y cogí mi corazón, hermanos, como quien coge un cofre, y lo abrí, así mi imaginación. Y empecé a buscar el amor por mi madre. Empecé a buscar el amor por mis hermanos.
el amor por ese padre que yo veía como lo más querido para mí, que un día me había decepcionado. Y me di cuenta que en mi corazón no había amor, porque si algo yo había hecho con el amor que mi madre me daba, era hacerla preocupar y hacerla llorar. ¿Cuántas veces se quedaba mi viejita sola llorando, pensando dónde está Gloria? Yo la llamaba y le decía: mami, todo bien, que estoy por aquí en Cali, estoy en Medellín, estoy en Bogotá, estoy en tal lado, yo estoy bien. Mi mamá me decía: ¿dónde estás? Que no te he visto, ha pasado un año y no te veo. Yo le decía: ya deje de llorar, que yo estoy bien. Y todo eso me traía a memoria a Dios. Cuando yo era una niña, en el colegio al que yo iba, a la escuela, había una montaña gigante de césped, y ese jardín era hermoso, donde yo iba a estudiar mi primaria. Y yo salía ahí en ese jardín y llegaba a la montaña. Y cuando yo llegaba a la montaña, entonces, gracias hija, cuando yo llegaba a la montaña, a lo más alto, de repente me dejaba rodar, y yo rodaba y llegaba ahí, abría mis manos y miraba al cielo, y yo era una niña, y Dios me hizo vivir otra vez ese momento. Me hizo recordar cuando yo era libre, cuando tenía mi corazón limpio. Pero de repente Dios me mostró hasta dónde había llegado mi maldad, y empecé a acordarme de lo malo que yo hacía. Cuando robaba, cuando hacía daño, cuando disparaba. Con mis amigos muchas veces salíamos a dispararle a los homosexuales. Era una diversión para ellos, y aunque a mí no me gustaba, igual yo a veces lo terminaba haciendo. Y todo eso Dios me hacía pasar por mi mente, y yo le decía: Señor, perdóname, perdóname. Y entendí que todo ese tiempo había sido un títere de Satanás. Que el Señor lo reprenda, porque eso hace Él, nos utiliza para sus maldades, y cuando suciamente hemos caído en su trampa, Él se va y nos deja a la deriva, para que no podamos mirar al cielo, porque hemos hecho tantas cosas que a Dios no le agrada. Por eso es necesario el arrepentimiento de corazón. Porque no le decía solamente: Señor, perdóname porque fui una ladrona. No, yo recordaba cada momento, y yo le decía: perdóname porque esa madre quizás llevaba el pan para sus hijos. Yo le quité de tantos días de trabajo su dinero para sostener esa familia. Yo decía robar a los más ricos y me sentía bien por eso, pero eran años de trabajo que quizás habían logrado tener algo, y yo indolentemente iba a quitarles con el grupo de personas con las que yo andaba. Y lloré por mucho tiempo en esa playa, hasta que se oscureció y de repente me vi sola, pero sentí que algo salía de mí cada momento. Salía la maldad, salía el engaño, la traición, la vanidad. Dios sanó mi corazón y empecé a acordarme del gato, aquel hombre que yo quería matar y que ya casi un año yo venía persiguiéndolo, porque hasta la cárcel yo llegué a llamar porque me dijeron que él estaba allá, y yo dije: cuídelo, que nadie me lo mate, porque ese privilegio me lo voy a dar yo. Y yo llegué a hacerlo cuidar, y de repente me vino la imagen de él. Dios me lo puso ahí, yo solamente tuve que decirle: perdóname, te perdono. De verlo ahí, de no quererlo ver, de repente lo vi en visión y dije: yo lo perdono porque entiendo que él también fue un títere del enemigo. Ahora por la palabra puedo entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Y de ahí, de ese encuentro con Dios, como el encuentro que quizás tú hoy vas a tener en esta mañana, o quizás ya lo tuviste y te has olvidado, y Dios te va a hacer recordar. De ahí, de ese encuentro, yo me levanté diferente. Como me estoy secando las lágrimas en esta mañana, así el Señor sanó mi corazón, y empecé a sentir amor por mi madre, por mis hermanos. Hermano, venía un mosco a picarme y yo lo mataba, pero ese momento vino un mosco y yo lo soplé, y que se vaya. Era incapaz. Eso de mosquita muerta no es mentira. Cuando llega el amor de Dios, uno no quiere hacer nada malo. Yo amaba hasta la arena, las piedras. Después que yo las pateaba, ahora ya no era capaz de hacer eso. Mi vida cambió, mi corazón fue libre. Empecé a sentirme diferente. Fue un nuevo nacimiento. Aquella vieja gloria, aquella porcelana, Dios la estaba matando. Y empecé a sentirme diferente.
mundial. Allá la palabra me confrontaba cada día, como Dios lo hace en este lugar, aleluya. Porque esa palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y recuerdo cuando llegué allá y pasaron 3 años de estar soltera, el pastor Leonel me conoció que yo vendía empanadas, él me compraba mis empanadas, ¿verdad, pastor? Y él me daba buenos consejos y era muy respetuoso conmigo. Yo nunca lo vi haciéndole sonrisita a ninguna joven. Siempre andaba firme, serio, un hombre de testimonio, de oración. Salía a evangelizar con mi esposo después, porque yo lo conozco primero al pastor, luego conozco a mi esposo. Después de 3 años de soltera, ya como ustedes ya saben la historia, él se me pegó como chicle. Ya me tocó aceptarlo. Y ahí redondita. Pero se iban los dos a evangelizar, él siendo soltero, yo no me casaba con él. Y yo lo veía al pastor Leonel con mi esposo en el altar llorando, gimiendo por las almas perdidas. Y ahí era que yo le decía al Señor, porque yo sentí algo especial por mi esposo. Llorando le decía en las madrugadas: Señor, si ese joven no es para mí, quítalo de mi camino. Pero si ese joven va a ser para ti un instrumento y yo no le voy a hacer daño, déjalo a mi lado. Hazme la mujer especial para él. Pero si tú ves que no puedo, que no soy esa mujer que él necesita, no permitas esta unión. Pero yo lo veía en tiempo de prueba. Yo le decía: Señor, pruébale el evangelio, mándale una prueba dura, porque yo quiero ver él a dónde pone su mirada. Pero su mirada la ponía en Cristo, y tenía este hombre de inspiración a su lado, y lo veía meterse con Dios. Y ahí dejé que Dios invadiera mi corazón del amor de mi esposo. Hermano, nos casamos al poco tiempo de conocernos. Ya éramos 2 adultos, ya teníamos una edad suficiente. Ya yo había conocido el mundo, él también. Ya Dios nos estaba transformando. A mí me tuvo 3 años en ese transformar para él. Y de repente nos casamos. Le doy gloria al Señor, fue algo muy especial en mi vida. Dios me regaló 3 hijos. Ahora me siento muy honrosa de trabajar para la obra del Señor. Me siento digna de Él, aleluya. Porque Él nos escoge, porque algo especial en nosotros, hermano. Uno no se lo merece, pero Él es bueno y misericordioso. Hoy estoy aquí y ahora sí puedo decir que el amor sí existe. El amor de Dios es real. Y Él sí cambia, sí transforma al peor delincuente, al que quiera venir a los pies de Cristo. Él no lo echa fuera. Y ahora sí soy feliz y me gozo, hermano, de poder compartir con ustedes un pedacito de mi testimonio. Yo también vine por palabra. Quiero esa palabra, ese evangelio